Hola, hoy vamos a hablar de los destinos turísticos maduros. Los destinos turísticos maduros son aquellos destinos ya condicionados para el turismo, en los cuales tiene una gran importancia el turismo en la economía local y en los que deben realizarse planes de renovación para innovar la oferta. En este mapa podemos ver los distintos destinos maduros que hay en el litoral mediterráneo y andaluz. Concretamente vamos a hablar del destino de Torremolinos como destino maduro. Vamos a explicar en primer lugar brevemente la historia del turismo en esta localidad de Málaga de la Costa del Sol. Torremolinos es un pequeño pueblo, era un pequeño pueblo de pescadores en el siglo XIX. Está situado a 13 kilómetros de la ciudad de Málaga y toma el nombre de una torre defensiva que existía en la localidad y que existe en la localidad. A finales del siglo XIX, un inglés, Sir George Longworthy, compra el castillo de Santa Clara, que había sido cuartel de carabineros y fortaleza anteriormente, y lo acondiciona como una residencia con espléndidos jardines. Esta es una foto del castillo de Santa Clara. En 1907 empiezan a acudir algunos visitantes ingleses para visitar a este señor inglés y son los primeros turistas. En 1907 ya se considera que es el inicio del turismo en Torremolinos. Podemos ver aquí el estado del litoral antiguamente y una imagen del pueblo antes del desarrollo turístico. Bien. Empiezan a crearse algunos establecimientos en las primeras décadas del siglo XX, concretamente el Campo de Agora en 1928, el Castillo del Inglés en 1930, el Mirador de Montamar en 1933 y el Hotel La Roca en 1942. Pero es a partir de 1950 donde empieza a tomar auge el destino de Torremolinos como destino turístico. Vienen muchos personajes famosos, como actores de Hollywood, Frank Sinatra, Rita Hayworth, Ava Gardner, algunos políticos, como el general Perón. Y en 1959 se construye y se abre el primer hotel de lujo, el Hotel Pez Espada. En él se alojó, por ejemplo, el rey Saúd de Arabia Saudita. Ya en 1960, el Torremolinos se convierte en un destino de amplia proyección internacional y uno de los más importantes de España. De hecho, se le llega a llamar la pequeña Nueva York. Es un sitio donde empiezan a cambiar las costumbres por la masiva afluencia de turistas extranjeros, donde hay una flexibilidad del régimen político respecto a este destino. Por ejemplo, en 1962 se crea el primer bar gay de España, el Tony's Bar, o en 1968 el primer bar para lesbianas en España, la Nogalera. Hay un gran ocio nocturno, muchas discotecas, muchos hoteles y se urbanizan todo lo que son las playas de la Carihuela, Playa Mar, Los Álamos o el Bajondillo. El producto turístico que se ofrece pues es un destino típico de sol y playa, lo que llamaban en los años 60 el Sun, Sea, Sech, que viene a ser en español sol, mar y seso, porque había mucho turismo con esa finalidad. Bien, actualmente el turismo de Torremolinos se está diversificando y está apostando por otros nuevos recursos para poder competir en el mercado internacional, por ejemplo, con la construcción del Palacio de Congresos, en turismo de congresos, ha apostado por el turismo de naturaleza, con los campos de golf, se ha revitalizado el turismo LGTB y, por ejemplo, se ha abierto recién, en 1999 se abrió el Hotel Ritual, que es el primer hotel gay friendly que existe en la Costa del Sol. Bien. En cuanto a los problemas de la concentración de la demanda en un destino como Torremolinos, fundamentalmente podemos hablar de dos tipos de problemas. Por un lado, la estacionalidad, que es un problema muy común a todos los destinos de sol y playa. Fundamentalmente, todos los destinos de sol y playa se ven abocados a esta estacionalidad por los hábitos de la población, porque las vacaciones normalmente se toman en épocas estivales, en épocas muy concretas, en las vacaciones escolares. Y por otro lado, otro de los problemas que tiene Torremolinos en cuanto a la concentración de la demanda es la concentración espacial en el origen, es decir, que los turistas vienen de unos poquitos destinos como focos emisores. Concretamente, en Torremolinos, el turismo extranjero más importante es el de Reino Unido, seguido de Francia y Alemania. En nuestros gráficos podemos ver una muestra de la estacionalidad a lo largo de los meses del año. Y en el gráfico aquí abajo podemos ver cuáles son los países emisores más importantes de turismo hacia esta localidad.
Bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta problemática? Pues las consecuencias que tiene la estacionalidad para un destino turístico son de varios tipos. En primer lugar, las consecuencias económicas, puesto que cuando estamos en temporada baja o no estamos en la temporada turística, pues se pierde rentabilidad por las empresas turísticas, hay una infrautilización de las instalaciones y hay una pérdida en el empleo. En cuanto a los problemas medioambientales que supone la estacionalidad, implican que en muy cortos periodos de tiempo hay una gran saturación de población, lo cual provoca problemas medioambientales, de contaminación o de sobreexplotación de los acuíferos. Y por último, para la población local también es un problema, puesto que en época de gran afluencia turística los servicios básicos como sanidad pueden estar muy saturados o muy demandados y sin embargo hay una pérdida de renta y de empleo cuando no estamos en temporada turística. En cuanto a las consecuencias de que haya una concentración espacial en el origen, que haya muy poquitos sitios de donde vengan los turistas, pues es la fragilidad del destino, porque basta que haya un cambio de tendencia en esos destinos, en esos países emisores para que el destino turístico pueda caer en crisis. Aquí vemos un ejemplo de cómo es temporada alta y cómo está la costa en temporada baja. En cuanto a las medidas adoptadas, por un lado podemos hablar de las medidas institucionales. Por un lado, por ejemplo, el Ayuntamiento de Torremolinos encargó en 2017 a la Universidad de Málaga la elaboración de un plan director de Torremolinos, de turismo, para Torremolinos. Por otro lado, la Administración Autonómica, concretamente la Junta de Andalucía, ha establecido una línea de subvenciones para la modernización de los destinos turísticos maduros dentro de la costa litoral andaluza. Por ejemplo, en el 2018 se ha abierto mediante una orden de 5 de enero el plazo para la solicitud de subvenciones. Más medidas que se han adoptado en Torremolinos concretamente, pues una vez diversificación de los recursos, de los productos que se ofrecen. Así tenemos que se ha potenciado el turismo deportivo como campos de golf, el turismo de congresos, que es un factor para la desestacionalización del turismo. Se ha aportado por otros tipos de turismo como el turismo de naturaleza, bien en el área de los Pinares, la Cañada del Lobo. También se ha apostado por nuevos segmentos de mercado, así el turismo social, el famoso inserso para la época de menos afluencia turística. Como hemos dicho anteriormente, también se ha potenciado mucho el turismo LGTB, de tal manera que Torremolinos es uno de los destinos de este turismo más importantes de España. Y también se está intentando promocionar el turismo de escapada de fin de semana, sobre todo con vistas al turismo nacional. Más medidas que se han adoptado para la reactivación de este destino turístico es la incentivación a los establecimientos hoteleros de mayor categoría, de tal manera que en el Plan General de Ordenación Urbana se redimensionaron las parcelas turísticas para la construcción de establecimientos con mayor potencial y con mayor categoría. De hecho, se están aumentando los establecimientos turísticos de 4 y 5 estrellas. Y por otro lado, también las empresas hoteleras han invertido en los últimos tiempos más de 150 millones de euros en la renovación de su infraestructura. Otra de las medidas que se están adoptando en el destino turístico del que estamos hablando es la conservación del patrimonio preexistente. Así, por ejemplo, existen los barrios del casco antiguo donde se ha intentado conservar la fisonomía del pueblo de pescadores que fue en su origen, con casitas pequeñas que no son los típicos bloques que se ven en el paseo marítimo, conservando algunas edificaciones de interés arquitectónico bastante importante como la Casa de las Navajas, o bien promoviendo zonas verdes dentro de lo que es el municipio, como pueden ser el Parque de la Batería o el Molino de Inca. Como reflexión, podemos señalar que Torremolinos, a pesar de ser uno de los destinos pioneros en España del turismo de sol y playa, pues en los últimos tiempos se está reinventando, ha diversificado sus productos, ha adoptado una serie de medidas para atraer nuevos segmentos de mercado, de tal manera que en 2016 alcanzó la cifra de 1.075.028 visitantes. Junto con Benidorm son las dos localidades con más visitantes en el litoral español. Con las medidas que se han adoptado se ha reducido la estacionalidad y Torremolinos sigue siendo, a pesar de la cantidad de tiempo que lleva inserto en el mercado turístico, uno de los destinos turísticos más importantes de España. Concretamente, la Costa del Sol supone el 40% de la oferta turística. En este gráfico podemos ver la evolución de los distintos años, lo que se puede observar en los años de la crisis, como hubo una regresión
y actualmente se está remontando esta tendencia. En cuanto a las propuestas que realizo para mejorar el turismo en este destino turístico, fundamentalmente hago dos. La primera es la integración de cultura y turismo. ¿Cómo? Pues a través de una serie de actuaciones como la teatralización de los recursos, desarrollo de mega eventos, creación de museos vivos con incorporación de nuevas tecnologías, la musealización de establecimientos como bares y restaurantes, creando escenarios temáticos, o bien también creando algún recurso como es las excursiones desde la localidad de Torremolinos para conocer el entorno del interior, por ejemplo yendo en autobús a conocer localidades de la serranía de Málaga. Por otro lado, la segunda medida o la segunda propuesta es la conservación del patrimonio existente. ¿Cómo? Pues en mi opinión, no permitiendo la construcción de edificaciones que rompan el medio urbanístico y causen un impacto medioambiental negativo, y por otro lado teniendo mucho cuidado con la rehabilitación de los edificios históricos y la conservación mediante establecimiento de normas específicas en los planes generales de ordenación urbana de las características arquitectónicas de los barrios tradicionales. Eso es todo.